ahora. Vamos de inmediato a escuchar al ministro de Defensa que está de visita en el Hospital Militar de Santiago. Es muy distinto hablar de ellos sin verlos. Yo he tenido la oportunidad de verlos y francamente es impactante cómo están 24 horas preocupados de luchar con pacientes con coronavirus, en donde pudimos observar la capacidad que este hospital tiene y cómo contribuye al país. Quisiera señalarles que todos los hospitales de las Fuerzas Armadas de Chile, incluido el del Ejército de Chile, donde estamos hoy día, están conectados a la red de salud pública que dirige el Ministerio de Salud y particularmente el ministro Mañalich. En este hospital, como en el de todas las Fuerzas Armadas, se atienden por igual a civiles y militares, a personas que están en FONASA o que están en la salud privada. No hay distinciones. Todos tienen acceso exactamente a la misma tecnología, al mismo tratamiento. Y yo creo que eso ha sido muy importante, esa decisión del Ministerio de Salud y del ministro Mañalich para poder tener una conducción férrea de lo que ha sido la pandemia más grande que ha afectado a nuestra patria y al mundo entero, como se ha dicho tantas veces en 100 años. Quiero destacar que en los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas, de 27 camas críticas que existían, se pasó a 74 camas críticas en un tiempo récord, lo que significa un aumento de 174%. De tal manera que cuando el ministro de Salud conversó conmigo como ministro de Defensa, con su excelencia el presidente Piñera, y nos dijo que se hiciera un esfuerzo por ayudar con todos los medios humanos y materiales de las Fuerzas Armadas para enfrentar esta brutal pandemia, las Fuerzas Armadas reconvirtieron camas, lograron ventiladores. El Ministerio de Salud les aportó ventiladores que eran clave en un momento determinado. Vieran ustedes cómo le agradece el personal que está atendiendo a los enfermos críticos, algunos de ellos con riesgo de sus vidas. Y por lo tanto, se logró de 27 camas críticas pasar rápidamente a 74, un 174%. Y en este hospital militar se triplicaron las camas críticas, de 11 a 34. Y vimos a civiles, en su gran mayoría, y también a integrantes de las Fuerzas Armadas, que en el cumplimiento de su deber de cuidar la vida de los chilenos, arriesgando sus vidas, algunos de ellos están hoy día contagiados. Las Fuerzas Armadas no solo están haciendo esto porque contribuyen en muchas más cosas. Tenemos más de 58 pacientes por instrucciones del Ministerio de Salud que han sido trasladados por la Fuerza Aérea de Chile en operaciones de alta complejidad y riesgo de una ciudad a otra, con condiciones de tecnología de punta para lograr salvar sus vidas. También las Fuerzas Armadas, particularmente en Antofagasta, en Valparaíso, y queremos hacerlo aquí en Santiago y en todas las regiones, colaboraremos en trasladar a las residencias sanitarias a personas que están contagiadas y que hay que sacarlas de su casa para que no sigan contagiando y llevarlas a residencias sanitarias. Y nosotros dentro de nuestros medios, con el propósito de que las ambulancias del Ministerio de Salud no quedan copadas en esta labor, hemos aportado todos los medios de que podemos disponer. De la misma forma, quiero recordarles que tenemos todos nuestros hospitales modulares del Ejército de Chile desplegados en distintas regiones que están colaborando activamente en la atención de salud. Eso ocurre en Arica, Iquique, Chillán y Victoria, y lo pudimos ver con el ministro cuando fuimos con el presidente a Chillán.
en donde se desplegó todo el potencial de las Fuerzas Armadas. Tenemos también 2 módulos de hospitalización de Hospital Campaña Militar y 4 módulos hospitalarios en el Hospital San José. Nuestro buque, Sargento Aldea, ha realizado 55 cirugías que son fundamentales para lograr que el hospital se concentre en los enfermos de coronavirus, y entonces un buque está atendiendo y haciendo operaciones que también ayudan a salvar la vida de nuestros compatriotas. Y a eso agreguemos el enorme esfuerzo que despliegan 30.000 integrantes de las Fuerzas Armadas. Casi 18.000 de ellos pertenecen al Ejército de Chile, que tienen que patrullar las calles para resguardar el orden público, pero más importante que eso, para salvar vidas de nuestros compatriotas, para exigir que las personas que están contaminadas con coronavirus o que están en cuarentena no salgan a las calles, porque es un acto de tremenda irresponsabilidad. Además, tienen que colaborar en toda la entrega de las cajas de alimentación en todo Chile. Simultáneamente, trasladar, como dije, a personas enfermas de un lugar a otro. Están desplegadas como nunca ha ocurrido probablemente en los últimos 100 años las Fuerzas Armadas en la noble misión de salvar la vida de los chilenos. Esa es la misión, no es otra. Esa es la consigna: salvar vidas de chilenos. Así que, director, le quiero dar las gracias. Se me perdió mi director. Le quiero dar las gracias por el tremendo esfuerzo que ustedes están haciendo, al igual que a todo su personal, y decirles que sigan, porque al final esta batalla, no tengo la menor duda que va a ser dura, va a ser fuerte, vienen momentos muy duros, pero la vamos a ganar. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Me sumo a las palabras de agradecimiento a todas las Fuerzas Armadas de Chile, que están jugando un rol tan crucial en la defensa de la población para esta pandemia, para esta guerra que estamos librando, ya que estamos en un recinto del ejército, para esta guerra que estamos librando contra este enemigo tramposo, que se camufla, que se mete en todas partes y que daña a nuestra población al punto de hacer que muchos, sobre todo de nuestros adultos mayores, fallezcan. Cuando se definió o se empezó a alertar respecto a lo que podía pasar con este virus, estamos hablando en enero, se dictó prontamente una alerta sanitaria y un decreto, el 156, que produce un cambio radical, cualitativo, que yo no sé si se alcanza a dimensionar, que es tener una única red de salud integrada para esta infección, esta pandemia que sabíamos iba a afectar a nuestro país como ha afectado al mundo en una forma muy violenta. En ese contexto, las clínicas privadas, los hospitales de las mutuales de seguridad y, por supuesto, los recintos asistenciales de las Fuerzas Armadas están jugando un rol, insisto, fundamental, y se les ha pedido aumentar su capacidad, como mencionó muy bien recién el ministro Espina, y están respondiendo a plena generosidad. Mirar este hospital militar permite aprender muchas cosas, porque en cada lugar que uno visita ve experiencias que dice esto es valioso y vale la pena pensarlo para todo el país. Por ejemplo, ya se mencionó la conversión de camas de unidades de tratamiento intermedio, de unidad coronaria a tratamiento intensivo. Ya se habló de la entrega de equipamiento. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un tema que era delicado técnicamente, como es el uso de máquinas de anestesia, resulta que la experiencia aquí en el Hospital Militar ha sido extraordinariamente buena
en ventilar indiferentemente a los pacientes con un respirador mecánico convencional o en una máquina de anestesia. Otro elemento del cual hemos hecho hincapié en los últimos días y donde el Hospital Militar tiene una experiencia muy amplia ya, el uso de oxigenoterapia de alto flujo. Una persona que tiene una situación de insuficiencia respiratoria, antes de conectarla a un ventilador, hagamos una prueba con una oxigenación de alto flujo, y lo que muestra el Hospital Militar es algo impresionante, y es que de cada 100 personas que se instaló un dispositivo de alto flujo, que oscila entre 5 y 10 personas que se mantienen todos los días en esta modalidad de asistencia ventilatoria avanzada, insisto, de cada 100, 80 no llegan a necesitar ventilación mecánica. Otro elemento, cuando uno pregunta a los pacientes que ustedes están tratando en la unidad de tratamiento intensivo ampliada, ¿cuál es la cifra de letalidad? ¿Cuántos fallecen? 1%. Es una cifra absolutamente extraordinaria a nivel mundial. ¿Cómo lo hacen para pacientes que entran en una insuficiencia respiratoria grave, pacientes que están con insuficiencia renal producto de la infección por coronavirus y que los vimos ahí, están conectados a una máquina de diálisis? ¿Cómo hacen para, como también nos consta haberlo visto, pacientes que están siendo desconectados de la ventilación mecánica, que están saliendo adelante, que levantan su mano en agradecimiento a lo que se ha hecho por ellos? ¿Cuál ha sido la infección dentro del personal de las unidades de tratamiento intensivo? El riesgo para el personal es evidente. Yo acabo de perder a un queridísimo compañero de curso, ¿no es cierto?, amigo de toda la vida, producto de, es un médico broncopulmonar, producto de que no dejó en ningún momento de atender a pacientes COVID, falleció anoche. Eso duele terriblemente. ¿Cómo lo hacen entonces en este hospital para que solo tres personas se hayan contagiado dentro de las unidades de tratamiento intensivo, afortunadamente con una evolución muy satisfactoria? Y en ese sentido quiero agradecer muy sinceramente al director médico, al director del hospital, ministro general, porque aquí no hay solo una contribución, hay una enseñanza de las cosas que se pueden hacer y que quiero señalar, estamos muy agradecidos. La noticia es que dado que lo han hecho tan bien, van a tener que hacer más. Y es por eso que en el día de hoy vamos a traspasarle más ventiladores mecánicos a este hospital militar ubicado en la zona oriente de Santiago, para que en la unidad de tratamiento intensivo pediátrico, hay muy poca consulta pediátrica, efectivamente se pueda aumentar aún más el muy buen tratamiento y manejo que en este hospital se está haciendo para los pacientes de tratamiento intensivo con insuficiencia respiratoria grave o con compromisos de otros órganos, como ya he mencionado. Así que emocionadamente agradecido, verdaderamente es tremendo lo que están haciendo, Chile se los agradece. Es cierto que a nivel mundial esta es la peor pandemia de los últimos 100 años, pero eso es una frase lingüística. Aquella pandemia del año 1918, gripe española, prácticamente no afectó a Chile. Esta es la peor catástrofe de salud que nuestro país ha enfrentado nunca en su historia. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? La estamos enfrentando juntos, la estamos enfrentando unidos, en el que, como ocurre en este hospital y su personal, todos suman, todos tienen el deber de estar en el frente de batalla y, como alguien me dijo en un pasillo recién, no estar mirando este combate desde la comodidad de su casa a través de un televisor, sino que todos tenemos que ser convocados, tenemos que sentirnos llamados, aunque sea en el nivel ínfimo, para ayudar, para enseñar, para explicar, para rebatir las noticias falsas, para dar ánimo a nuestros conciudadanos. Porque, insisto, esto es largo, puede durar meses, puede durar años y vamos a ganar al final, vamos a prevalecer. Pero eso requiere el compromiso de todos.
Si hay alguna pregunta, se agradece. ¿Qué tal, ministro? Por acá, buenas tardes, de Televisión Nacional. Hablaba usted sobre el límite fecha del 15 de junio para la reconversión de las camas, tanto en el sector privado. ¿Qué protocolo, qué se va a hacer en la eventualidad que esto no ocurra, considerando que ya todos los días se está viendo un aumento de los casos y también un aumento de las muertes? La verdad sea dicha que la meta que se ha solicitado, como ya mencionó el ministro Espina, y también el sector privado, se ha cumplido con largueza, lo que se fijó para fecha 15 de junio, aproximadamente 8 días más. No obstante, estamos pidiendo más aún, estamos pidiendo más respiradores, más conversión de salas de recuperación, más uso de máquinas de anestesia, y es por eso que ustedes ven que cada 2 días, cada 3 días, llegan cargamentos nuevos de equipamiento para fortalecer la red. Tenemos un espacio de crecimiento todavía significativo para enfrentar lo que creemos es el peor periodo de esta pandemia, que es precisamente el mes de junio, con la esperanza que hasta aquí ha ocurrido, que no seamos invadidos por otro virus, muy particularmente sincicial respiratorio en niños, que no ha ocurrido, para que efectivamente podamos concentrar y aumentar nuestra capacidad en la lucha contra el COVID. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Preguntarle por cuál es la situación de los otros hospitales relacionados con las Fuerzas Armadas. El hospital, por ejemplo, de Carabineros, ¿cómo va la reconversión con eso y cuánta es la cantidad, por ejemplo, de pacientes que se están atendiendo? En términos generales, sin recordar el número exacto, los hospitales de Carabineros, porque hay más de uno, por supuesto, está el hospital de Capredena, que lo atribuimos a Carabineros, y el hospital de Carabineros, cerca de la calle Antonio Varas. Ellos han multiplicado por 2,5 su capacidad de tratamiento intensivo. Sin embargo, en la visita que el doctor Luis Castillo, que está trabajando en esta tarea, el antiguo subsecretario de redes asistenciales, él considera que el hospital, y así lo ha pedido, por no decir instruido a nombre del ministro, que sobre todo en el hospital Capredena se aumente el cupo aún mucho más de lo que se ha pedido, y por lo tanto se les ha pedido una nueva meta, que es agregar 40 camas de tratamiento intensivo, dado que tenemos los respiradores y la tecnología de oxigenación de alto flujo, a la red única definida por este decreto 156 al que hacía mención antes. Ministro, buenas tardes. Se inicia la 4ª semana de cuarentena total en la región metropolitana, en varias comunas. Los casos por día se mantienen en cifras altas. La pregunta, ¿se evalúan medidas más restrictivas para que tengan un mayor efecto en la cantidad de contagios por día? Y por otro lado, ¿cuándo y dónde se comenzará a implementar este nuevo testeo por saliva anunciado y el costo que tendrá para los usuarios? Gracias. En relación a lo que usted señala, efectivamente tenemos el inicio ayer en la noche de la 4ª semana de cuarentena amplia en la región metropolitana, en la provincia de Santiago y otras comunas. Como he señalado, hemos revisado la estadística de casos nuevos, de incidencia actual, o sea, de casos activos en la región metropolitana, y los números tienden a ser favorables como tendencia, pero con un alto número de contagios todavía. O sea, cuando uno dice, tengo una comuna que en una semana tenía 1.500 casos nuevos y hoy día tiene 1.000, uno dice esta tendencia es favorable, es una reducción del 33%. Pero tener 1.000 casos contagiantes es muy alto y por lo tanto es poco probable que hasta que tengamos números mucho más tranquilizadores, esa comuna en particular o ese tipo de comunas puedan salir del aislamiento. Este día domingo, mañana, tenemos una reunión extraordinaria con el presidente para definir
cómo están evolucionando los datos, no solo en Santiago, en todas las comunas del país, se analiza comuna por comuna con todos los datos epidemiológicos, los resultados de los exámenes de laboratorio. Es posible que mañana se adelanten decisiones o se mantengan las que tenemos hasta hoy, no quiero anticiparlo. Y también, como se publica hoy día en la prensa, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha endurecido las medidas de control que hacen fundamentalmente las Fuerzas Armadas como apoyo a la autoridad sanitaria para que efectivamente el número de personas en la calle, como hemos dicho, se reduzca de 30 a 60%, 30% es muy poco, y por otra parte, usando las mismas medidas, el número de personas que tenemos bajo control y seguimiento, testeo, aislamiento, seguimiento, y de ahí la importancia de la residencia sanitaria, podamos efectivamente lograr llevarlo de 60 a 80% en la región metropolitana, porque 60% es un número insuficiente, es mucha gente en la calle, mucha gente contagiando, y eso lo único que produce es prolongar las cuarentenas con todos los inmensos efectos adversos que esta medida tiene para las familias y sobre todo para los más vulnerables. Segundo, ministro, sobre el testeo nuevo por saliva, ¿cuándo y dónde se va a comenzar a implementar y el costo para los usuarios? El costo para los usuarios, por supuesto, es ninguno, es un examen totalmente gratuito. Lo que cambia, este es un examen de PCR, no es otro examen, es el mismo examen de PCR que en vez de tomarse a través de un hisopado en los bronquios, que requiere personal, riesgo para ese personal, insumos que no son baratos el día de hoy, lo que se le va a pedir a las personas, y perdón que use esta expresión, es que escupan en un frasco como el que se usa para una muestra de orina, que está estéril por supuesto, tape y devuelva. Esto significa liberación de personal y optar por un tipo de muestreo que es más sensible incluso que el testeo que se hace con el hisopado bronquial. En la discusión de ayer con los representantes de la OMS, OPS y nuestro Consejo de Expertos y Epidemiólogos, una vez más validaron esta técnica, impulsaron su uso. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Primero en la atención primaria de salud. La subsecretaria Daza está trabajando en este momento para elegir los primeros centros de la región metropolitana, que es donde más nos interesa este testeo, que la gente no se aglomere haciendo una cola para ser objeto de un hisopado bronquial con un personal que es escaso, sino que pasen a una sala, incluso puede ser a un lugar diferente al consultorio, una escuela que no está siendo utilizada para hacer clases, por ejemplo, donde se hagan estos testeos y liberar de esa manera recursos de personal de salud en los centros de atención primaria. Todos los días se le va a entregar a una lista de personas que ya está definida, que son los delegados COVID de cada consultorio. Estas son las personas que ustedes tienen que rastrear, estas son las personas que tienen que aislar, y ellos van a hacerlo porque van a tener la potestad. Hoy día se publicó en el Diario Oficial el decreto firmado por el ministro de Salud que les da esta potestad efectivamente a la atención primaria de salud. Ministro, buenas tardes. Hoy día se conoció la información de que ahora es el chofer de la subsecretaria Paula Daza el que se encuentra en una cuarentena preventiva. Primero, conocer en qué situación está él, se hizo el examen PCR o no, y si hay una actualización acerca de si fue negativo o positivo. Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser el protocolo que va a seguir la subsecretaria en caso de que haya un contacto estrecho? ¿Va a ser el mismo que el subsecretario de redes asistenciales o no? Efectivamente, como usted señala, el conductor de la subsecretaria Daza está con síntomas respiratorios leves. En el escenario epidemiológico que estamos, uno tiene que pensar que eso es COVID mientras no se demuestre lo contrario. Se le hizo un examen de PCR que va a estar, entiendo, informado hoy día. Por lo menos yo hablé con la subsecretaria un poco antes de llegar acá. Hasta ese momento no había confirmación del laboratorio. Analizamos con la subsecretaria y la Seremi de Región Metropolitana cuál había sido el nivel de contacto en los últimos días que ella había tenido con este conductor, y efectivamente hay un momento que es el día 29 de mayo, viernes creo,
en la cual la subsecretaria fue en un viaje extenso, prolongado, con este conductor a la quinta región, precisamente en el tema de residencias sanitarias, y es mi convicción, tiene que ser ratificado, por supuesto, por la autoridad sanitaria, que ese episodio de un viaje prolongado de varias horas de ida y vuelta constituye un episodio de contacto estrecho, a diferencia de lo que ocurrió con el subsecretario Zúñiga. En ese contexto, le pedí a la doctora Daza, que de hecho tenía una actividad pública ahora, a esta hora, que se abstuviera, que se fuera en cuarentena preventiva hasta saber el resultado de este conductor. Si este resultado es positivo, vuelvo a insistir, yo creo que es muy difícil hoy día que alguien tenga síntomas respiratorios por la circulación viral no asociados a COVID. Si resultara positivo, como es probable, la subsecretaria, dado que tuvo este contacto estrecho el día 29, bien documentado, debería hacer una cuarentena de 14 días o teletrabajo, en fin, o sea, no tener contacto con otras personas y hacer un aislamiento en su casa, lo que no impide que trabaje, por supuesto, y participe en reuniones virtuales, hasta el viernes de la próxima semana, que es cuando se cumplirían las 14 días a los que hago referencia. Insisto, no tengo información en este momento del resultado del examen, pero la subsecretaria ya dejó de hacer actividades hoy día, por la información que usted comenta que tuvimos esta mañana, y está a la espera de el resultado del conductor, que insisto está bien de salud, está en su casa, para decidir si puede volver mañana a trabajar o tiene que cumplir una cuarentena preventiva hasta el viernes de la próxima semana. Gracias, ministro. Gracias a ustedes, muy amable.